Señores, ¿qué sabemos nosotros del polvo rosa? El conocido TUSI, su efecto psicoactivo, en qué contexto se promueve más, el sentido utilitario en cuanto al uso de este tipo de sustancia, su impacto en el orden psicoactivo y a nivel de consecuencias. En esto nosotros venimos ahora desde Psicovisión. Siempre es tiempo de volver. Señores, desde el 2015, la entidad UNOC, que es la entidad de Naciones Unidas que se vincula con sustancias psicoactivas y los delitos, se ha venido evidenciando una problemática significativa que se tiene. Y es que a través de las redes oscuras, ¿verdad? La internet oscura, como se le llama, en el 2015, Naciones Unidas vinieron a descubrir que circulaban aproximadamente unas 390 modalidades de sustancias psicoactivas a través de la internet, vinculadas con aromáticos, sales, hierbas que promueven, ¿verdad?, supuestamente temas de salud. Sin embargo, estas patentes, estas empresas, lo que circulan por ahí son los temas de sustancias ilícitas, y eso ha generado un interés en muchas personas de ir como ubicando los tipos de modalidades de sustancias, su impacto en la salud, el orden sintético natural de la misma. Y por eso nosotros estamos, y vinculándolo al caso de Liam Penn, estamos ventilando el llamado TUSI. Bueno, yo entiendo que antes de iniciar, yo soy mucho de historia, siempre lo he dicho, vamos a hablar un poquito... Que no es de farándula, es de historia, para que esté claro el asunto. Vamos a hablar de los orígenes, incluso del mismo término TUSI, que suena como una palabra muy latinoamericana y créanme, no tiene nada que ver con eso. Vienen por el nombre de las siglas en inglés TU, de 2, y C, de C, que es el grupo de fármacos al cual pertenece. Realmente no es tan reciente, aunque ahora es que se están viendo noticias de este tipo de sustancias. Esta se creó en 1974 por un químico estadounidense llamado Alexander Shulgin. Él creó un grupo de sustancias que se llamaba 2CB o 2CB, que eran un grupo de fármacos llamado fenetilamina, que tenían múltiples funciones. En un inicio se trató de crearlos como una sustancia antidepresiva y ansiolítica en sus inicios, pero siempre aparece alguien que daña todo y comienza a mezclar esta sustancia con otras tantas, y a partir del 2010 en Sudamérica, principalmente en Colombia, es donde comienza a hacerse famosa, inclusive en las fiestas que se hacían, tanto regionales como en la propia ciudad de Colombia. Ahí se comienza a comercializar y a compartir, a incluirla como parte de lo que eran las sustancias acompañantes de festejos, y por eso se le conoce con el nombre de TUSI, que es un término que suena muy latinoamericano. Eventualmente, para identificarla, le crearon un nombre un poquito más técnico, le llamaban, lo voy a decir de esta forma, polvito rosa o polvo rosa. Que nada tiene que ver con el polvo blanco en sí, en su constitución. Claro que no tiene nada que ver, porque uno viene directamente de una planta. Esto nace exclusivamente en un laboratorio, con una mezcla de otro tipo de sustancia como la ketamina, que actualmente se utiliza como anestésico y se utiliza también en el tratamiento de depresión. Se utiliza también NMDA, el cual en sus inicios se utilizó hasta en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después vamos a hablar de ese tema, ese no es el tema de esta clase. Y el peligro de este polvito rosa, del TUSI, como le llaman, viene explícitamente porque dependiendo de donde tú la consigas, va a tener uno o más componentes adicionales a los primeros dos que ya mencioné. Ahí puede tener hasta lidocaína. Wow.
Ahí puede tener, bueno, muchísimas otras sustancias que no podemos mencionar acá por la hora, pero no vayan y comiencen a tumbarnos el programa en internet por los explícitos que sean, pero esto va a provocar que tenga, a partir de la epigenética del paciente, tenga, y también de la naturaleza de la sustancia, que es muy variable, tenga un efecto en una persona, tenga un efecto en otra, que va a ser, sí o no, pudiera depender incluso hasta de la dosis y de la frecuencia que el paciente. Pero como tiene esta variabilidad tan importante, esto va a generar de que tú tengas un mayor o menor capacidad de enganche a esta sustancia y de que tú seas... tengas un mayor impacto o un menor impacto en lo que es tu contexto social. Así es. Bueno, el caso que estuvimos conversando era el caso de Liam Payne, no sé si han escuchado hablar de ello. Y de otros también. Sí, de otros, hay muchos. Pero recientemente el integrante de One Direction, Liam Payne, se rumora o se determinó que realmente en Argentina. Estuvo allá y se encontró que la habitación estaba destrozada y estaba llena de sustancias. Este integrante tiene un historial de tener problemas con el consumo de sustancias, donde se decía que llegaba tarde a las prácticas, a los ensayos, y realmente tenía ya un problema. Y que tuvo historial también de estar ingresado en un centro de rehabilitación. Y entonces Liam Payne, que es en la tendencia que tenemos ahora, ¿verdad? Un modelo a seguir en la juventud actual. Sin embargo, mira el estilo de vida que esta persona llevaba. Entonces, es importante prestar atención a eso porque las redes sociales se están convirtiendo en un factor importantísimo de riesgo para lo que es fomentar las adicciones. Y aportando lo que tú estás diciendo también, los padres tienen que estar pendientes porque no era un ídolo de masas. La mayor parte del público objetivo de la boy band One Direction eran los muchachos, los jóvenes de alrededor de los 15, 17 13, años aproximadamente, que son los que consumen este tipo de contenidos. Entonces, como lo ven como ídolos, ellos están en su etapa de identificación, de crecimiento, qué tipo de persona yo quiero ser en el día de mañana. Estos son los modelos a los cuales ellos se están refiriendo y de los cuales ellos se están fijando. Sí, aquí hay algo importante en relación al impacto en el cerebro y en base a su efecto psicoactivo de esta sustancia. Es importante que nosotros ayudemos a entender por qué es tan adictivo. Tú sabes que las actividades sexuales de por sí, de manera natural, están muy vinculadas a esos centros del placer en cuanto a su efecto neurodopaminérgico y cómo crean esa gratificación, ¿verdad? Este tipo de sustancia está muy vinculada al acto mismo de la sexualidad. Por lo tanto, genera unos niveles de adicción todavía más fuertes, porque en esas memorias del placer, de las que hemos estado ya anteriormente hablando, queda registrado no solamente el placer del efecto psicoactivo de la sustancia, sino del acto sexual en medio del cual se está llevando a cabo el consumo como tal. Por lo tanto, atrapa la mente y esas memorias adictivas, básicamente vinculadas a personas, lugares, circunstancias, generan un amarre que es por eso que muchas de las personas que ya incurren y llegan hasta ahí necesitan programas de rehabilitación. Mira, aportando un poquito a lo que tú acabas de mencionar, debemos de saber que el polvo blanco, sí, sabemos que aumenta los niveles de dopamina a nivel cerebral, pero el polvo rosa lo supera en mucho, tomando en cuenta que tiene de base las anfetaminas, que funciona acumulando dopamina, pero también promoviendo liberación de dopamina también. Y de ahí viene el poder tan adictivo que tiene. Y si tú le sumas todas las otras sustancias que tienen alrededor, entonces ahí tú tienes el pie para que en un corto tiempo de exposición, esta sustancia que no solamente te hace sentir como guía, no te hace sentir más activo, sino que te hace sentir como si tú multiplicaras por 1000 ese efecto. Ahí tú tienes pie
para que en muy poco tiempo todo sistema de recompensa, que se han hablado de muchísimos otros programas, les recomiendo que lo revisen, tenga esa hiperactivación y por ende cuando te falta esta cantidad a la que tú te acostumbres muy poco tiempo de dopamina a nivel cerebral, te crea esa necesidad de tener que irlo a buscar otra vez. Sí, esta sustancia realmente se ha visto en las redes y todo lado como glamurosa, pero tiene un lado oscuro que hemos estado hablando acerca de ello. Realmente al principio la persona puede sentir euforia, irritabilidad, luego sensación, como dijo el doctor Monción, el placer. Pero luego eso se torna a largo o medio plazo como paranoia, irritabilidad, tristeza, depresión y hasta incluso brotes psicóticos. Es decir, perder el contacto con la realidad. Esto puede ocasionar estas cosas. Entonces, esto pudiera explicar el caso reciente que tuvimos de esta joven colombiana, venezolana, que básicamente se hizo público la forma en que se deshicieron de ella en un ambiente, ¿verdad?, en donde esta sustancia salió a relucir en los medios de comunicación que estuvo presente. Porque, fíjense algo, en medio de ese desorden psicológico que te genera, el hecho de que tú tengas un tema pendiente de qué cosa, de desquitártela de alguien porque había un tema pasional ahí, el efecto psicoactivo de esta sustancia promueve que tú estés más desinhibido y menos racional a la hora de llevar a cabo la acción. ¿Por qué? Porque ahí se habló de desmembrar a una persona, de sacarla en maleta, y que si no hubiese sido por la advertencia de un taxista, eso queda impune. ¿Y qué había presente en ese momento? Tusi. Entonces, señores, yo estoy analizando aquí y lo que veo es que en el consumo de sustancias se da lo mismo que en la ropa. Moda. Nos salió ahora el Tusi, todo el mundo a consumir Tusi. Salió el cannabinoide sintético, todo el mundo con el cannabinoide sintético, señores. Y entonces me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Cada día se crean más sustancias y estas sustancias que se van creando cada día son mucho más dañinas porque tienen mayores componentes. Muchas veces se hacen en laboratorios clandestinos y los usuarios no se aperciben de ese tipo de cosas. Solamente, no, lo que está de moda y vamos a consumir lo que está de moda. Y los artistas también lo promueven mucho. En las canciones, los raperos. Entonces yo quiero ser así. O sea, si yo no tengo el sentido de identidad, yo quiero copiar esas cosas. Claro, por eso es que hemos hablado de la importancia de las redes sociales para contribuir al desarrollo de las adicciones. Bueno, porque lejos de ser un factor de protección, lamentablemente las redes sociales son un factor de riesgo importante. Y ahí es donde entra la familia, principalmente en la primera etapa, en el desarrollo del individuo, cuando está en esa etapa crítica de la adolescencia. Los padres, la vigilancia que tienen que tener sobre lo que los hijos están consumiendo a través de las redes sociales. Bueno, mira, poniéndolo un poquito en el contexto del título que estamos acá, hablando del caso de Payne, básicamente, aquí, si ustedes han seguido un poquito el caso, hemos notado como que hay mucha discordia de que si hubo un autobaneo del server, si fue un asunto de impulsividad, si fue no se sabe qué pasó realmente. Han tenido que irse acompañando. Eso ocurrió en el 16 de octubre de este año, 2024. Y todavía, y ya estamos en octubre, noviembre, noviembre. Sí. Estamos en noviembre y todavía no se ha esclarecido de todo. Hay personas que tienen dudas, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Y esto se debe a que como encontraron tantas sustancias diferentes, principalmente el Tusi, hace tan impredecible el comportamiento del ser que le está utilizando, porque como les digo, va a depender de cómo la crearon en ese laboratorio, porque no hay una fórmula única. Puede ser que te tranquilice en un momento dado, puede que te ponga eufórico en un momento dado. Como dijo Eunice, en un momento dado te puede ser que tú te pongas muy activo, psicótico, te desconectes totalmente. Entonces en esa crisis psicótica te entre paranoia y en esa paranoia tú puedes tomar situaciones en las cuales tú defendiéndote, sí, defendiéndote o tú malinterpretando lo que está pasando contigo,
puede hacer que tú cometas cualquier tontería. Y estamos hablando de que fue desde una altura considerable que ocurrió esta situación. Sí, bueno, lo cierto es, señores, que a nivel familiar, considerando, o de amistad, considerando que hay alguien querido, conocido, que tiene adicción a esta sustancia, nosotros quisiéramos alertarle, ya con lo que se ha dicho, sobre el impacto, ¿verdad?, psicoactivo y negativo a la salud y al bienestar familiar que representa el tener a alguien con adicción específicamente a este tipo de sustancias. Por lo tanto, promovemos la idea de que si esa es la realidad de alguien al que usted aprecia, trabaje, indúzcale, ayúdele a comprender lo que esto representa y que pueda buscar ayuda profesional. Será pues hasta la próxima desde Psicovisión.